Y bueno, pues vamos a dar inicio, si me lo permiten, a esta interesante charla que tendremos con Luz Janet y con Cruz Alejandra. El título ustedes ya lo conocen, por ahí les hicimos llegar la invitación, el cartel, es Interculturalidad y Género, otras miradas y discursos en la trayectoria laboral étnica femenina. ¿Y por qué esta temática? ¿Por qué abordar la interculturalidad en nuestro Instituto Politécnico Nacional? ¿Alguien tendrá alguna idea de esto? Algo que se les ocurra. ¿Por qué hacer una propuesta de estas temáticas escasamente abordadas en nuestro instituto? ¿No? ¿Nadie por ahí? ¿Alguna idea? Bueno, por supuesto lo vamos a ir viendo conforme se vaya desarrollando el conversatorio, y para ello quiero comentarles que el objetivo justamente es reflexionar la diversidad cultural a través del rol de mujeres indígenas en el ámbito laboral, mediante estas narrativas y testimonios que ellas nos van a compartir el día de hoy respecto a cultural. Nos va a permitir ampliar el social en nuestra sociedad, haciéndola más justa, más equitativa. Y bueno, para ello me voy a permitir de la trayectoria laboral de Luz Janet Esteban Cruz, que ella es licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Hizo una tesis muy preciosa, un trabajo de investigación muy importante acerca de los mitos y tradición oral, la cosmovisión totonaca de su pueblo natal, Atlequizayán, Puebla. Y esta tesis recibió un premio muy importante de parte del CONCITEP. No solamente le dieron un estipendio económico bastante importante para alentar las investigaciones de las mujeres indígenas, sino que también se publica esta tesis. Ustedes la pueden consultar en la red por parte del CONCITEP en la Academia Journals. En cuanto a su experiencia, ella es especialista, es traductora, intérprete y promotora de la lengua totonaca, de su comunidad de origen. Y en este sentido, ella tiene trabajos bastante importantes sobre traducción y grabación de unas cápsulas que se han realizado del español al totonaco. Ha hecho traducción para la divulgación de textos científicos a la lengua totonaca y grabación de audios en lengua originaria por la Sociedad Mexicana de Física del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI. Tiene una experiencia laboral bastante interesante. Actualmente trabaja en la Organización de Niños Totonacos, AC, en Huehuetla, Puebla. Se ha destacado como docente voluntaria en el Centro de Estudios Superiores Indígenas, Goyom, lo conocemos como el CSIC, de Huehuetla, Puebla. Y bueno, también ha participado, ha colaborado en la Red Universitaria de Aprendizaje, la RUA, de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, pues haciendo ella, coordinando un equipo de trabajo y también desarrollando materiales didácticos muy lindos, muy interesantes, muy creativos, desarrollando audios, lecturas en lengua totonaca para L1 y L2, hablantes y no hablantes de la lengua. Ha sido catalogadora de materiales aprobados, y estos se han publicado en la RUA, en esta red. En fin, tiene una amplia trayectoria muy interesante en eventos académicos, en la participación y en la impartición de cursos, talleres y como comentarista de libros. Ella es Luz Janet. Bienvenida, Luz Janet. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola a todos y todas quienes el día de hoy pues se encuentran con nosotras. Hoy me siento muy contenta, me siento muy entusiasmada de estar en este evento sumamente importante. Agradezco infinitamente a la doctora Rocío por la invitación y
pues aquí vamos a seguir abordando un poquito más de los temas que vamos a estar trabajando. Muchas gracias. Bien, claro que sí, muchas gracias y bienvenida, Luz Janet. Bienvenida al Instituto Politécnico Nacional, que muchos de nosotros tenemos inquietud, ¿no?, en conocer estas miradas de las mujeres indígenas, de sus trayectorias, lo que han hecho y cómo se han situado actualmente para ganar estos espacios en un contexto difícil, en un contexto que no es propiamente que les ha generado históricamente condiciones adecuadas para sobresalir, y sin embargo ustedes lo han hecho. Como testimonio de ello lo vamos a ver en este conversatorio. Muchas gracias y bienvenida, Janet. Me voy a permitir presentar a nuestra otra ponente, Cruz Alejandra Lucas Juárez. Ella en realidad tiene un amplio currículum, sin embargo nos compartió algunas líneas. Ella es muy modesta en su producción, pero déjenme presumirles incluso, ¿por qué no decirlo? Es la primer mujer indígena totonaca, escritora y poeta. Tiene muchísimos libros y muchas publicaciones como escritora. Y bueno, solamente vamos a hablar de algunas cosas que recientemente ha hecho Cruz Alejandra. Cruz Alejandra Lucas Juárez es originaria de una comunidad muy hermosa que se llama Tuxtla, ubicada en Zapotitlán de Méndez, Puebla. Escribe poesía y cuento en lengua tutunacú. Es traductora también, como Luz Janet, e intérprete del totonaco al español y del español al totonaco. También estudió la licenciatura en Lengua y Cultura en la misma universidad que Janet, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Fue becaria del Fondo Nacional de la Cultura del FONCA 2018-2019. Es autora del libro Laxumán, Papá, Las hijas del Uno. Forma parte de las antologías poéticas Insurrección de las Palabras de la Jornada 2018. Originaria, antología de 11 mujeres poetas en lenguas indígenas, también del FONCA. Flor de 7 pétalos, ediciones de Espejo Somos, 2019. Arrullo de Luciérnagas, nanas en lenguas originarias de Puebla, de la Secretaría de Cultura de Puebla, 2022. Ha sido ganadora de varios premios, pero el último que tengo aquí fue ganadora del 4º lugar del cómic en lenguas indígenas nacionales con la obra Laxumán Salatushi, Mujeres Maíz, del INALI, también 2023. Imparte talleres de lengua totonaca y creación literaria en lenguas originarias. Y actualmente sigue como becaria del FONCA 2022-2023. Bienvenida, Cruz Alejandra, ¿cómo estás? Paseen Luz, Pashuambi, no la Shasimaw, doctora, paciente, Ningaras Kashpatat, y Martumin Chungalia. Hola a todos, muy buenos días. Pues muy emocionada aquí con el. Te dejamos de escuchar, Cruz. ¿Ok? Retomamos. Sí, disculpen. Gracias. Pues ando emocionada también por este conversatorio, esta plática que vamos a tener. Pues feliz de compartir un poco de las experiencias que hemos vivido, de los retos, de las dificultades, y pues feliz. Muchas gracias por la invitación, doctora. Hola, hola. Hola. Creo que tiene problemas con su conexión. Alejandra, ¿tú sí nos escuchas? Sí, sí, la escucho. Ok, ya te escuchamos, por favor, para que Bien. continúes. Bueno, les comentaba que ando pues emocionada por este conversatorio, y que pues aprendamos a escucharnos. Eso les puedo decir, y ojalá. ¿Sí me escucha, doctora? Sí, te estamos Bueno, no Sí se escuchando. sé si escucha. se me pierde la conexión.
Ok, sí, te escuchamos muy bien. Bienvenida, Cruz Alejandra, pues nos da muchísimo gusto tenerlas por aquí. Es un honor para mí poderlas presentar en esta ocasión y poder aprender de ustedes un poquito de estas trayectorias laborales étnicas que sin duda nos van a dejar un importante mensaje a la comunidad politécnica. Y bueno, para empezar, la primera pregunta que quiero que ustedes empiecen aquí a trabajar frente al Instituto Politécnico Nacional, porque pues digamos no tenemos un contacto, nosotros como institutos, no, Instituto Politécnico Nacional no estamos suficientemente familiarizados con esta parte de los grupos indígenas, con las cosmovisiones, con esta serie de panoramas y ventanas distintas, ¿no? A la citadina. Entonces, en primer lugar, yo quisiera preguntarles cómo ustedes podrían definir o qué significa para ustedes ser una mujer en las comunidades indígenas, hablando en este contexto cultural totonal. ¿Quién quiere empezar? Sí, adelante. Bueno, empiezo. Este, pues, como sabemos, ser mujer siempre ha sido como, no sé si fue como una dificultad al momento de estudiar, incluso viviendo en las ciudades. Y si nos ponemos a pensar cómo vive una mujer en un pueblo originario, en un pueblo donde hay rezago educativo, donde no llega todos estos medios, instrumentos que nos permiten estudiar, nos permiten trabajar. Entonces, desde la experiencia propia de mi comunidad, desde niña, pues he visto que las mujeres viven en la comunidad, las mujeres se dedican a la casa, a los labores de la casa, y los hombres son los que salen a trabajar. En mi comunidad, digamos, el 50% de los hombres trabajan en el Estado de México. Y las mujeres son quienes se quedan con sus hijos, son las que los llevan a la escuela, les dan de comer, todos los cuidados de la casa lo hace la mamá, la mujer, y eso pues ha traído como consecuencia, por ejemplo, que los hombres son los que aprenden, por ejemplo, español, ¿no? Hablando ya de la lengua como tal. Los que aprenden, los que van a la escuela son los hombres, ¿no? Primero, porque los hombres necesitan hablar español para ir a trabajar en la ciudad. Y las mujeres no lo necesitan tanto porque van a quedarse a vivir en el pueblo, que sigan hablando solo su lengua y pues que no, la escuela no es importante para ellas porque van a terminar casándose, ¿no? Y los papás siempre tenían esa mentalidad. Hablo de hace 50 años, quizás 30 50 años, donde las mujeres, su único objetivo, lo que tenían que hacer era casarse y tener hijos y criar, pero no se veía la necesidad de que una mujer estudiara, que una mujer viajara, que fuera doctora, que fuera enfermera, que fuera licenciada en derecho. Eso era algo imposible. Y en mi comunidad, por ejemplo, hay muy pocos profesionistas mujeres. Los podemos contar con el dedo con los dedos de las manos y podemos ver que los hombres tienen más oportunidades, ¿no? Las comunidades. Pero desde que llegó esto de los derechos de las mujeres que deben estudiar, que deben, pues también buscar su propio camino, entonces empieza a cambiar un poco la dinámica en las comunidades, pero aún ahorita, estando en 2023, las mujeres son las que menos estudian en las comunidades. Y entonces, esa es como la vida, ¿no? La vida el rol que debe tener la mujer, ¿no? La mujer totonaca. Y entonces cuando una mujer sale a estudiar, una mujer sale y dice, yo no quiero casarme, yo quiero estudiar, entonces estás rompiendo con las reglas de tu propia comunidad o de las reglas que siempre han seguido tus padres. Y si tus padres son muy tradicionalistas, De que tú comentas que ¿sí?
es reciente La dejé de escuchar. Es, No te escuchas. Yo ¿Cuánto creo dura? que sí, que no la doctora. está, sí. Permítanme tantito, ahorita viene la maestra. De acuerdo. Bueno, si quieren les sigo platicando en lo que se conecta la doctora. Les Sí, comentaba que por esto de favor. la situación de las mujeres en las comunidades ha sido un poco más complicada que haber nacido hombre, ¿no? Y más sumándole que somos mujeres que hablamos una lengua originaria, que por ejemplo, si nosotros, ustedes viven en una ciudad y aún no tienen los derechos que tiene un hombre para trabajar, para estudiar, entonces imaginen a una mujer de pueblo originario que jamás ha conocido sus derechos, que ella piensa que vivir así es lo normal, ¿no? Lo normal para una mujer, pero cuando una mujer le enseña sus derechos, le dices que las mujeres también podemos estudiar, trabajar y que eso no tiene que ser mal visto, es ahí donde empieza una revolución, ¿no? Una revolución desde las propias mujeres y creo que eso es algo muy importante y que tanto Luz como a mí nos ha tocado ser quizá las primeras mujeres en nuestras familias de ser profesionistas, de estudiar una licenciatura, incluso la preparatoria, porque las comunidades de las mujeres dejan estudiar la secundaria, el bachillerato y menos la universidad, ¿no? Y si nos metemos más al tema, pues viene la importancia de la creación de universidades cerca de nuestras casas, pero creo que lo abordaremos más adelante. Eso les puedo comentar un poco de esto. Claro, muchas gracias. Ahorita retomamos nuevamente el tema. Muy interesante todo lo que estás comentando. Luz Janet, bajo tu experiencia, bajo tu perspectiva cultural, ¿qué significa ser mujer indígena? Bueno, pues em, para mí ser una mujer, nacer siendo una mujer totonaca, son muchas limitaciones desde que nace, desde que una mujer totonaca se entera que va a tener una niña en vez de un varón. Desde ahí ya existen muchas limitaciones porque es muy común saber que esperan con ansias más a un varón que una mujer, ¿no? Pero ya al final es como decir, bueno, pues no pasa nada, ¿no? La vamos a tener, ¿no? Pero desde que somos pequeñas estamos destinadas a que mujeres totonacas, pues nuestra universidad va a ser la cocina, ¿no? De alguna manera, porque desde pequeñas, pues, yo veía en mi comunidad que las niñas, pues, luego iban a sacar, la masa, iban al molino desde muy temprana edad, ¿no? Y, porque ya les empezaban a enseñar a echar la tortilla, a preparar, los alimentos, ¿no? Y, bueno, en mi comunidad, yo al cursar la universidad, en su momento llegué a pensar que todavía existía pues toda esta parte como de la discriminación por ser mujer a diferencia de un hombre, ¿no? Y que a lo mejor había progresado un poco ya con esta parte de la nueva modernidad. Sin embargo, me traslado aquí a una nueva comunidad totonaca, una zona también en el municipio de Huehuetla, y al estar en este actual trabajo me ayudó a identificar que el problema sigue y es aún mucho más grave, ¿no? Porque todavía con que ser una mujer totonaca, con que termine de estudiar su primaria o la secundaria, ya es más que suficiente, o sea, ya no hay más a comparación de un hombre que a lo mejor incluso sí, justo como lo comentaba la compañera Cruz, puede incluso seguir una preparatoria, ¿no? Pero una mujer no, una mujer totonaca ya no,
ya no puede ni debe, ¿no? Porque su destino al final de cuentas es que pueda servir en casa, pueda estar en casa, apoyar a la familia, y en su momento pues la van a casar, ¿no? Y tenga hijos, ¿no? Y bueno, existen muchas limitaciones al ser una mujer, porque pues toda esta parte del machismo que al final de cuentas también se vive hoy en día, ¿no? Y y justo cuando una mujer empieza a estudiar, va atravesando como los niveles de la primaria, pasa a la secundaria y ya a lo mucho que te pueden brindar tus padres es quizá la preparatoria. Es a lo mucho en lo que te pueden apoyar, porque de ahí pues ya no hay para más. Entonces cuando se rompe justo este tipo de ideas, nos volvemos unas mujeres rebeldes que no estamos pues en esa línea con las que nos han estado educando, ¿no? Claro, así es. Desde el momento en que rompes el paradigma, digamos, en términos durkheimianos, eres una anomia, ¿no? Te sales del esquema convencional, tienes otra mirada, tienes otra perspectiva de la vida, pero eso genera críticas, eso genera un cuestionamiento muy importante, ¿no? De la sociedad y de la cultura y sobre todo tensiones, ¿no? Sobre todo presiones de lo que esperan de ti y lo que finalmente eres o estás haciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar. Pues sobre todo, ahí si tienen preguntas pueden ir pensando qué plantearle a Janet y a Cruz Alejandra en lo que vamos avanzando. Y a mí también me inquieta mucho, bueno, todas estas trayectorias que ustedes tienen ligadas a la identidad étnica, porque finalmente como proyecto de vida y como proyecto político, ustedes están asumiendo como mujeres y como tal están defendiendo su postura, que ya no es la del siglo pasado e inclusive en el presente siglo siguen habiendo barreras bastante importantes para, yo no lo llamaría éxito, sino un desarrollo profesional en el sentido de que es un proceso y que no está terminado, están en continua lucha, ¿verdad? Para ese reconocimiento de ustedes como mujeres y estas trayectorias que nos interesa abordar este día. Entonces, en ese sentido, me gustaría que nos platicaran un poquito cómo llegan a la universidad, cómo deciden estudiar una carrera, una licenciatura, cómo llegan, en qué condiciones económicas ingresan a una universidad, puesto que la mayoría de los muchachos en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla no son de ahí, sino que tienen que emigrar, tienen que dejar la casa y llegar a vivir al pueblo, ¿no? Para poder estudiar. Ajá. ¿Y cuáles han sido para ustedes los más importantes retos que han atravesado en esta trayectoria? Entonces, regresamos contigo, Cruz Alejandra, por favor. Bueno, desde que yo era una niña, mi mamá es de las mujeres que me decía, si yo no estudié, tú debes estudiar. Entonces, desde que iba yo en el preescolar o en la primaria, siempre me metió eso en la cabeza de decir, tú tienes que estudiar, porque ella, su madre, era una mujer que pues no se preocupaba por la educación de su hija. Mi madre por sí sola dijo, yo quiero estudiar y estudió la primaria y después estudió la secundaria, pero no terminó justo por los recursos económicos que no tenía. Entonces ella le faltó 2 meses para terminar la secundaria y siempre escucho que platica y dice que aprovechemos que ahora hay mucha oportunidad de poder estudiar porque personas como ella que sí quiso estudiar pero no tuvo con qué, se arrepiente porque si terminara la secundaria ella mínimo sería maestra, ¿no? Porque en esos tiempos los que estudiaban la secundaria les daban una plaza y podrían dar clases en la primaria, en el preescolar y de esos maestros aún dan clases hasta hoy. Entonces siempre nos dice, si yo estudiara, terminar la secundaria, yo mínimo sería maestra o mínimo sería secretaria. Entonces me dice, sí, estudia porque en estos tiempos el estudio es importante. Dice, no quiero que tú vayas a la ciudad y vayas a sufrir lo que yo sufrí. Yo trabajaba en casas, me maltrataban,
Se fue desde los 12 años, tenía una larga cabellera mi mamá y se lo cortaron, en fin, sufrió muchísimo abuso. Entonces me dice, no quiero que pases lo mismo, entonces tú estudia. Entonces desde que muy niña tenía esto como en la mente, en la cabeza de, tengo que estudiar, tengo que estudiar. Y como mi madre siempre me apoyó y mi padre pues era como que, pues si quieres te apoyamos y si no quieres pues tú sabes. Entonces siempre recibí ese apoyo, creo que económicamente recibí muy poco apoyo, pero emocionalmente sí. Entonces creo que te apoyen de manera emocional ayuda muchísimo. Entonces, gracias a mi madre y a mi familia pude estudiar, estudié la secundaria en mi comunidad, estudié en la preparatoria también en mi comunidad y me fui sustentando también por mí misma. Yo daba clases de Totonaco en el INEA por 3 años, entonces me pagaban y con eso compraba mis útiles, mi uniforme, pagaba mi colegiatura y así yo apoyaba también a mi madre. Entonces, al estar yo en el bachillerato, entonces ya empezaba yo a buscar si voy a estudiar o no voy a estudiar y, y me decían, tú puedes entrar a la UAP, tú puedes entrar a Chapingo. Mi papá siempre me decía, estudia en Chapingo porque en Chapingo te dan hospedaje, te dan comida, y si tienes buenas notas te van a dar una beca. Y como siempre decía que Chapingo era una universidad donde te enseñaban agronomía y yo le decía, no, pero es que no quiero estudiar eso, yo quiero estudiar otra cosa, algo que me gusta. Y dice, pero estudia ahí porque ahí te va a ir bien, porque mi papá trabaja en Texcoco, entonces dice, yo te voy a cuidar desde allá. Y no fui a hacer el examen porque yo estaba en una rondalla, que me gusta mucho también la música, y por la rondalla no fui a hacer mi examen. Entonces dije, pero tengo otras opciones. Está la intercultural, que está a 1 hora de mi comunidad. Y dije, voy a estar más cerca de mi familia, puedo viajar cada fin de semana, es más económico y todo, ¿no? Como que mi plan desde que entré a a la prepa era estudiar en la intercultural, porque ya muchas paisanas mías ya habían estudiado ahí. Entonces yo escuchaba sus experiencias de que pues era una universidad muy bonita, que les enseñaban a escribir la lengua, que les enseñaban a hablar. Y me animé mucho porque una de mis paisanas me comentaba que les enseñaban a sobar, que les enseñaban a hacer limpias. Y dije, yo quiero hacer eso, quiero aprender a sobar a las separatadas, quiero aprender a sobar con hojas. Y entonces como que siempre tenía esa idea de que la carrera que yo estudié, que se llama Lengua y Cultura en la Universidad Intercultural, pues era algo que yo ya conocía, ¿no? Algo que ya conocía y que yo podría mejorar. Entonces dije, voy a estudiar ahí. Y ese era mi plan. Y entonces, cuando terminé la preparatoria, me fui a hacer examen y entré. Entonces, ahí empezó como toda la aventura, ¿no? De la vida universitaria, donde pues aprendí muchísimas cosas, donde abrí el panorama acerca del derecho, de los derechos lingüísticos, de los derechos de los pueblos indígenas, de la importancia de hablar una lengua, de escribirla, de no discriminar a las personas que hablamos o vestimos diferente. Como que todo ese panorama lo conocí ahí y que hasta ahora pues me ha ayudado, ¿no? Y de hecho lo sigo como trabajando y creo que al igual que Luz también éramos apasionadas a la lengua, a escribir, a descubrir muchas cosas que de nuestra propia cultura y que no las valorábamos, ¿no? Porque en nuestros pueblos nos enseñan a hablar la lengua, pero no nos enseñan a valorarla o no nos enseñan a escribirla. Entonces, todo ese proceso lo vivimos en la universidad y que pues yo agradezco mucho haber estado ahí porque me ayudó mucho. Y esa fue como la historia de cómo entré a la universidad, pero ya hablando del tema de que si me dejaban estudiar o no, muchas personas decían que no, que le metían ideas a mi mamá, le decían, no la dejes estudiar porque se va a embarazar llegando a la escuela y se va a salir, dice, todo el dinero que le vas a invertir lo vas a perder. Las mujeres no sirven para mandarlas a estudiar porque te van a como defraudar, ¿no? Si tienes un hombre, mejor, dice, porque
puede estar ahí, dice, no le pasa nada, pero las mujeres no, dice, ellos tienen que estar en su casa. E incluso hablando ya de muy personal, antes de que yo entrara a la universidad, me fueron a pedir dos muchachos, me dijeron que ya terminé el bachillerato, eso es como lo máximo que puedes llegar en la comunidad, pues ya estás para casarte. Me fueron a pedir dos muchachos y pues yo no acepté porque yo tenía la idea de que iba a estudiar, porque cuando uno se compromete es como que ya tus padres ya no se meten y ya todo es con tu esposo. Y si tu esposo te deja estudiar bien y si no te deja estudiar, pues no, ¿no? Ahí, ahí quedamos. Ahí, por más que tengamos ganas de estudiar y de salir adelante por por nosotras mismas, ya no se puede. Entonces yo decidí estudiar y entonces como que la gente de mi comunidad me veía de que pues esa muchacha se fue a estudiar o pues a ver si le va bien o le va mal, pero o sea, son contadas las muchachas que estudiamos en la comunidad y también le decían a mi mamá, tú no quieres a tu hija porque la dejas salir, ¿no? Porque allá las muchachas no las dejan salir, ni siquiera al otro pueblo, ¿no? O si van al otro pueblo, van con su papá, con su mamá, con un hermano, hermana. Y yo desde los 12 iba a estudiar computación a 2 horas de mi pueblo, desde los 12 que iba saliendo de la primaria. Viajaba al Estado de México también con mi papá y no tenía miedo, nunca he tenido miedo de conocer lugares y viajar. Entonces ahí fue cuando le decían, si tu hija no debe estar viajando mucho, no la dejes salir, tiene que estar en su casa. Y si quiere ir, rómpele todos sus papeles, así ya no va a poder salir a ningún lado. Y eran personas que yo conocía de cerca y tienen esa idea, ¿no? Si fuera mi hija, yo le rompo todos sus papeles, sus certificados, si es posible, de la prueba para que no pueda estudiar. Y tanto así son algunos papás. Entonces, bueno, esa es mi experiencia. Sí, qué interesante, Cruz Alejandra. Y sobre todo, pensemos que esa lucha por querer estudiar y por querer salir de este patrón convencional comunitario, todos los riesgos que lleva, ¿no? Todos los retos que ustedes han enfrentado. Sabemos que en las comunidades indígenas, especialmente en las totonacas, están siendo las primeras generaciones en obtener un título profesional. ¿Tú qué opinas al respecto, Luz Janet? Relacionando esta pregunta de cómo llegas a la universidad, en qué condiciones socioeconómicas, cuáles fueron tus retos, qué tuviste que hacer para poder ingresar a la UYEP. Bueno, durante mi infancia creo que a mí lo que fue mi principal motivo, pasé mucho tiempo al lado de mi abuela. Mi abuela, que en paz descanse. Tengo muchos recuerdos de ella, de mi infancia, donde luego por las tardes, mientras se ocultaban los últimos rayos del sol, nos sentábamos afuera de su casa y me contaba muchas historias. Ella me contaba historias, dueños, me llevaba, estas historias me llevaban a otro mundo, a dimensionar otro mundo donde me imaginaba cómo eran los personajes, cómo era todo lo que ella me narraba, ¿no? En la comunidad de Atlequizayán tenemos, se tiene como dos cerros así y la comunidad está justo en medio, ¿no? Y a un lado pasa el río Zempoala y del otro lado del río está la comunidad náhuatl. Y nada más lo que nos divide es un río entre la comunidad, la cultura totonaca y la cultura náhuatl, ¿no? Y ella me contaba todas estas historias, todos estos saberes, estos conocimientos. Mi abuelita era partera también. Cuando estaba en mi casa, sentía como que tenía dos hogares, una en mi casa y la otra con mi abuelita, ¿no? Y en mi casa, pues mi mamá era de que casi no podíamos salir porque luego le decía, ahorita vengo, voy a comprar, ¿no? Siempre era como su frase y luego, le decía, no, pues vamos, te acompaño. Y entonces mi mamá era de, pues mejor ve a comprar tú y yo me quedo en la casa, ¿no? Entonces ya con eso, pues te dan
la indicación de que pues tienes que quedarte en casa, ¿no? Entonces, pues ya estaba acostumbrada a quedarme como muy encerrada en casa y entonces con mi abuelita era un poquito diferente su forma de pensar y ella me decía que no, es que tú tienes que sudar, es que tú tienes que comer picante, si no, ¿cómo vas a crecer? Me decía, ¿no? Se me quedó mucho el sabor que cocinaban, que hacía una salsa de tomate con chiltepín y siempre que puedo o llego a consumir esa salsa me recuerda mucho a ella, a mi infancia, a esa parte de mi vida que me dejó muy marcada porque era como su frase, ¿no? Y en mi casa no, en mi casa era de, tú eres la más pequeña, si están comiendo picante, a ti te vamos a preparar, te vamos a cocinar un huevito, ¿no? Entonces llegaban así esas cosas y pues con mi abuelita, ¿no? Entonces, aprovechando que pues mi abuelita era partera, ella iba a otras comunidades y justo es muy complicado que tú como mujer vayas o andes incluso pues ahí nada más como paseando en tu propia comunidad, ¿no? Porque pues, ¿qué tienes que hacer si tu hogar es en tu casa y ahí solamente tienes que hacer, si vas a ir a sacar masa, pues vas a ir a sacar masa y del molino te regresas a la casa, ¿no? Y, y entonces con mi abuelita me acuerdo que me decía, solo agárrame muy duro y no me sueltes, porque donde vamos a ir va a haber mucha gente, ¿no? Entonces me llevaba a otras comunidades donde yo veía cómo sobaba a las mujeres embarazadas, cómo era toda esa parte del ritual que incluso después de ello, pues, mi abuelita pues seguía visitando al bebé para ver cómo sigue, iba tales días para bañarlos, cómo le limpiaban el ombligo, cómo le hablaba, ¿no? Y en la lengua, ¿no? Y no conocía, nunca había ido a Ixtepec, que es una comunidad cercana a la mía, donde los días de plaza son el día sábado. Y entonces hay dos caminos, justo donde está la casa de mi mamá, arribita, justo hay un caminito ahí que pasaban, hace mucho tiempo pues pasaban, porque era como el único camino muy seguro que se podía ir y había otro que estaba más arribita. Y entonces mi abuelita me decía, nos vamos a ir por el camino de arriba para que no nos vean, pero nos vamos corriendo, ¿no? Y entonces me agarraba, me tomaba de la mano e íbamos corriendo y entonces caminábamos y me decía, es que tú no sudas, no sé, creo que no estás bien, dice, necesitas vitamina, ¿no? Y entonces me acuerdo que me compraba mucho los espíritus, así se le conoce, que se le da mucho a los niños cuando tienen, pues, tienen alguna enfermedad y luego también me traía como hierbas donde con esas me bañaba o me acostaba con ellas, ¿no? Que porque tenía que sudar. Y entonces fue ahí donde empecé a descubrir todo un mundo, no solo de mi comunidad, sino de las demás comunidades. En el camino me gustaba mucho escuchar los cantos de los pajaritos, el ambiente, la réplica que tenían en las campanas de la iglesia, ¿no? Todo eso me llevaba a recordar a ella y a mi comunidad. Y desde muy pequeña yo quería saber cómo se llamaban los cerros que están ahí en mi comunidad, porque le preguntaba que cómo se llama, pero me decía, es que esos cerros quién sabe cómo se llaman, a lo mejor tienen un nombre, pero lo que sí estoy segura es que es la casa de la Laxini, es que es la casa de tal dueño, ¿no? Que nos cuida, que nos protege, que no podemos sacar, porque efectivamente muchas comunidades saben que a lo mejor hay oro u otros productos, ¿no? Pero que al final no lo toman como solo para aprovecharla para un beneficio, sino que saben que los dueños cuidan de nosotros, ¿no? Y que de alguna manera nosotros tenemos que cuidar de ellos, ¿no? Entonces, cuando entré en el kinder, fue un gran reto desde ahí para mí, porque yo solo hablaba la lengua totonaca y entonces recuerdo que mi mamá me pasó en segundo año y llegaron las maestras y me dijeron, no, es que esta niña no tiene que estar aquí, ella ya está grande, la vamos a pasar al otro salón, dijeron. Y entonces me pasaron al otro salón, que ya eran los de tercero, y sufrí mucho porque me hacían muchas maldades, porque yo no podía hablar el español. Entonces
fue uno de los retos más complicados, porque me acuerdo todo lo que me hacían, era muy solitaria, no podía, pues hablar o entender el español, ¿no? La maestra explicaba, pero todo lo decía en español y uno como, pues, ¿qué dice, no? Yo solo veía que al final los niños hacían tal actividad, y entonces, pues con ello, a partir de lo que yo veía, pues empezaba a hacer también mis actividades, ¿no? Pero al final de cuentas era quedarse callada y pues si te dicen que tú fuiste, pues tú fuiste, porque no hay cómo defenderte de alguna manera, porque no podía hablarlo bien, ¿no? Y cuando cursé la primaria, pues yo veía muchos textos, porque es una primaria bilingüe, pero veía unos textos que me gustaban mucho los libros en totonaco, y decía, pero es que aquí dice así y nosotros no lo decimos así, ¿no? Entonces, muchas veces nos llegaban a meter como las ideas de que es que está mal escrito, es que quienes lo hicieron no lo escribieron bien, ¿no? Y entonces siempre crecí con esa idea, de ahí me fui a la secundaria y pues mientras se pueda, pues igual mis papás me apoyaron porque afortunadamente ya teníamos una preparatoria en la comunidad en la que tú podías cursarla, entonces entré y dije, es que hay que continuar, ¿no? Pero mi mentalidad desde muy pequeña era de que sí quería seguir estudiando. No conocía la Universidad Intercultural, mi primera opción fue estudiar psicología, que era la más cercana a una que está en Jonotla, pero mi dificultad fue que, ¿cómo le voy a hacer para pagar las colegiaturas? Dije, porque estoy segura que no me van a poder apoyar, no porque no quieran, sino porque no tenemos los recursos. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Dije, y pues un día de suerte, estando ya en tercer grado de bachiller, llegó el rector de la Universidad Intercultural, llegaron demás estudiantes, llegaron demás docentes, y fue cuando nos presentaron todas las carreras que había. Y entonces cuando presentaron la carrera de lengua y cultura, dije, no, yo de esta ya, yo me enamoré desde eso, ahora sí que fue el amor a primera vista. Desde que nos presentaron fue así de que, híjole, no, es que esto sí es lo que me gusta, esto es de nuestras comunidades. Y bueno, fue el día que nos presentó, se presentaron en la escuela y pues de ahí a escondidas empecé a buscar, indagar, buscar más información de cómo son los procesos que se llevan a cabo, cuándo se tendría que hacer el examen. Todos mis compañeros, bueno, mis demás compañeros, los que llegaron a interesarse, pues fueron el día, pidieron permiso y aplicaron examen para tal día, ¿no? Y yo no fui a aplicar el examen porque dije, ¿qué voy a decir en mi casa? ¿Cómo les voy a decir a mis papás que quiero entrar a una universidad, ¿no? Que aunque en mi mentalidad ya estaba de que yo sí quería seguir estudiando, ¿no? Pero yo sabía cuál era la respuesta, entonces era siempre mi miedo de poder decirles, platicar con ellos y decirles es que quisiera estudiar, ¿no? Y pues tanto era mi miedo que por último me acuerdo que el primer día de clases pues me traje a mis papás pues casi de escondidas nada más, me los traje engañados porque les dije que fuéramos a ver la universidad, que había escuchado de esa universidad, que me gustaba como, cómo se iba a ver, ¿no? Pero luego, pues es de que a lo mejor no me lo decían en mal plan, pero sí eran como comentarios de que, ¿y estás segura? Y sí lo vas a poder, lograr, o ¿y cómo le vas a hacer, no? Tú sabes que nosotros no tenemos el recurso, ¿cómo lo vamos a hacer, no? Y entonces, pues sí, fue como muy complicado en esa parte, y ya por último le dije, no, pues sí, vamos a verla, hay que ir a ver la escuela, hay que ir a verla. Le digo a mi papá y a mi mamá, ¿no? Y ya me los traje, pero yo les dije que íbamos a venir a ver la universidad, pero en realidad era el primer día de clases de la universidad, ¿no? Entonces, llegando en la universidad, pues había mucho movimiento, había muchos docentes que estaban ahí ya listos para el inicio de clases, ¿no?
Y pues sí, fue complicado porque me acuerdo que hasta me puse a llorar ahí en las escaleras de la universidad porque era de que de verdad me quiero quedar, de verdad quiero estar aquí, de verdad quiero estudiar una carrera, ¿no? Y mis papás era, pero es que ¿cómo le vas a hacer, no? Y casi, y tu ropa, porque nada más venía con lo que tenía puesto, o sea, no traía ni ropa, no traía ni documentos, no traía nada, ¿no? Y, y, y me empezaron a preguntar, ¿y dónde te vas a quedar? O sea, yo no había pensado ni había dimensionado dónde me iba a quedar, qué iba a comer, cómo le iba a hacer a mi semana, porque mi objetivo era aprovechar que si ya había venido con mis papás, era de que ya me tenía que quedar, porque si me iba a regresar, pues era mucho más complicado que volviera a regresar nuevamente, ¿no? Y pues de pronto me acordé que en su momento habían hecho un convenio de colaboración entre la universidad y la presidenta de mi municipio, que en ese entonces estuvo, una presidenta, y me acordé que habían hecho un convenio y dije, pues que sirva de algo el convenio, ¿no? Y sin pensarlo, fui a buscar al rector, pero con coraje y mucho enojo le dije, me acuerdo que casi regañándolo ahí le dije, oiga, pues es que si está el convenio, pues yo necesito quedarme a estudiar aquí, pero no tengo dónde quedarme. Entonces, ¿de qué sirve el convenio si no se va a dar el apoyo, ¿no? Entonces, él sin saber nada, él sin conocerme ni nada, y yo casi ahí regañándolo, nada más lo vi una vez y luego me fui con él, ¿no? Dejé ahí a mis papás y me acerqué con el rector y me dijo, ¿de qué municipio vienes, no? Porque las villas universitarias justo solo son para estudiantes que vienen de muy lejos. Y pues sí, mi comunidad aquí son 2 horas de traslado, ¿no? Pero no es tan lejos como otros estudiantes que tienen que viajar 5 o 6 horas, ¿no? Entonces se le da prioridad también a ellos porque de alguna manera pues no tenían dónde quedarse, ¿no? Y afortunadamente en ese momento dice el rector, ahorita checamos si es que todavía hay espacios, porque creo que ya no hay espacios, pero esa información la tiene tal persona, ¿no? Entonces ya me contactaron con la otra persona y casi rezando ahí con esa persona me fui, me dijo, no, pues vamos a ver si es que todavía hay espacios en las villas, ¿no? Y no, es que tiene que haber espacio, ¿no? Y afortunadamente sí encontramos un espacio, entonces muy contenta, muy emocionada, subí rápidamente a ver a mis papás nuevamente y les dije, ya lo resolví, ya sé dónde me voy a quedar, ya tengo un lugar donde quedarme, ¿no? Y me dijeron, sí, pero no traemos dinero y tus papeles. No, me dicen que me dan chance esta semana para revisar lo de mis papeles, para ver todo el proceso, lo voy a hacer, ¿no? Y todavía bien agitada ahí, pero de verdad, déjenme estudiar, déjenme, ¿no? Pero es muy complicado porque justamente a las mujeres se nos cuida de alguna manera como se nos cuida mucho, ¿no? Desde la casa, desde la comunidad, y que una mujer salga a otras comunidades. Y ahora yo a esta dimensión de salir completamente de mi comunidad para venir a vivirme a otra comunidad donde no conozco a nadie, donde no sé cómo me va a ir, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Y justamente había muchos comentarios, desde luego que una mujer cuando estudia la universidad es porque va a regresar con otro título, ¿no? Así luego suelen decir las personas, y a este título pues se refieren a que vas a regresar con un bebé o vas a regresar pues siendo madre soltera, ¿no? A eso se refieren y que comúnmente así lo determinan, ¿no? Entonces, pues así fue mi proceso desde que era pequeña. Yo ya tenía en mente incluso qué es lo que yo ya quería trabajar para mi trabajo de investigación, porque parecía que tenía ahí en mi mente siempre todos los conocimientos que mi abuela me daba, ¿no? Entonces, estando en la universidad me llevó a comprender muchas cosas, y fue hasta en la universidad que entendí que tenemos derechos, que podemos hablar nuestra lengua donde nosotras estemos, no importa el lugar,
que nadie nos puede discriminar hacia ello, que todas son válidas y que al final de cuentas, eso que desde la primaria nos decían que estaba mal escrito, en realidad son variantes lingüísticas, porque venían más de la variante de Papantla. Y fue cuando reflexioné y dije, pues es que si no lo escriben, si no está un material en mi lengua, ¿quién lo va a hacer si no es uno? ¿No? Porque ¿quién lo va a hacer? ¿Quiénes van a escribir? ¿Quiénes van a dejar esa huella si no es uno? ¿No? Incluso hubo algunos momentos estando, bueno, estudiando todavía, donde algunos maestros nos decían, es que aquí no pueden hablar su lengua, aquí todo español. Si ustedes hablan su lengua, casi los vamos a expulsar. Es una falta de respeto hacia nosotros, porque ellos decían que de alguna manera nos burlábamos de ellos, ¿no? Y nos obligaban a hablar el español y no a hablar nuestra lengua, ¿no? Entonces, pensé que era normal, pensé que pues tenían razón, ¿no? Pensé que era como parte de un reglamento estando en la escuela, pero en realidad no, o sea, eso nunca debió existir, ¿no? Porque al final somos libres donde nosotras queramos estar. Claro que sí, de esa libertad es la que siguen luchando. Bueno, gracias, Luz Janet, para ir contextualizando un poquito esta problemática, quiero comentar que la situación en América Latina es bastante aguda respecto al problema de las desigualdades que vivimos, las desigualdades sociales, económicas, pero sobre todo educativas. Y en este sentido se expresan en una fuerte inequidad, ¿no? La inequidad educativa la conocemos que en México es histórica, ¿no? Y en este sentido es lo que más prevalece en el medio rural, ¿no? Y durante la primera mitad del siglo XX, el principal obstáculo que enfrentan los niños era la falta de acceso a las escuelas. Posteriormente ya no solamente es el acceso, hay posibilidades de que estudien los muchachos, ¿no? Que ingresen a nivel superior. Sin embargo, lo que se mide en términos de valorar si es pertinente este proceso educativo es si egresan, ¿no? De una carrera profesional con un título. Y entonces, en este sentido, pues entendemos que estudiar representa un hecho verdaderamente costoso para los países de América Latina, y pues México no es la excepción. La Sierra Norte Poblana, que es de donde se ubican las muchachas, las licenciadas, es un ejemplo de estos sectores de subdesarrollo en donde la pobreza es más aguda y los niveles educativos son muy bajos. Ellas ya lo han mencionado en esta ponencia. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la NUIS, advierte que solo el 2% de la población indígena entre una edad de 18 a 25 años ingresa al nivel superior, y que de este porcentaje del 2%, solamente 1 de cada 5 egresa con un título profesional. En contraste, entre los jóvenes que no son indígenas, o sea, jóvenes citadinos, esta comparación ingresa al nivel superior el 22%, y se titula, de 2 se titula 1. Muchas gracias, Janet. Pues vamos a continuar, Cruz Alejandra, y entonces nos gustaría que nos platicaras actualmente en dónde trabajas, a qué te dedicas, si te gusta tu trabajo. Es algo obvio, ¿verdad? Pero creo que es importante que tú lo comentes aquí, que nos lo platiques, qué tan difícil ha sido y si has tenido alguna situación de discriminación en este proceso de trayectoria laboral. Les voy a contar un chiste antes. Hace poco nos encontramos con unos escritores, bueno, como mi círculo, o sea, he convivido con muchos escritores en lenguas originarias y en español. Hace poco nos reunimos con Mardoño Carballo, que es un gran escritor, poeta en lengua náhuatl, periodista también, locutor, que hace tele, todo. Entonces, nos preguntó un maestro que también es poeta de Chiapas, hablante de la lengua chol, nos hacía preguntas, así como que le daba mucha curiosidad en este encuentro de escritores, y primero me preguntó a mí, me dice, pero ¿tú a qué te dedicas?
Y le digo, pues no sé, creo que no hago nada. Y eso le comenté. Después le preguntó a este gran poeta que se llama Mardoño Carballo y le dice, pero usted, maestro, ¿a qué se dedica? Dice, es que creo que tanto Alejandra como Martín como yo, dice, es que nosotros no trabajamos. Dice, ¿cómo? Dice, ¿cómo que no trabajan? Sí, dice, no trabajamos, creo, dice, porque no tenemos un horario fijo, dice, de que vayamos a trabajar y no sé, en un horario y salgamos, dice, no, dice, creo que nos dedicamos a andar de aquí para allá, de un pueblo a otro, dice, pero no sé si eso se le llama trabajo o no es trabajo, dice, pero este maestro se le daba mucha curiosidad porque era un maestro que trabaja en una primaria y pues tiene pues un sueldo fijo, tiene un trabajo fijo y Mardoño Carballo es periodista, es locutor, hace poesía, hace cuento, hace teatro, hace como de todo y dice, a la vez no hago nada, dice, y ya, ¿no? Entonces, estamos reflexionando esta parte de cómo es que las personas que nos dedicamos a la escritura, yo me dedico ahorita, tengo una beca que se llama, es el Fondo de Cultura, Fondo Nacional de Cultura y Arte, FONCA, y bueno, ahorita ya cambió de nombre, ya los sistemas de creación, creo que se llama. Entonces, yo tuve esa beca en el 2019 y gracias a esa beca yo escribí un libro que es el que se publicó, Xlaxuban Papá. Y hace un año otra vez postulé para la beca y me volvieron a dar la beca. Es una beca de jóvenes creadores donde escribimos, se los dan, son 200 becas creo a nivel nacional, pero solamente 6 de esas becas son para hablantes de alguna lengua indígena. Entonces, de esos 6, fui afortunada de que me dieron la beca en la categoría de poesía para escribir otro libro. Entonces estoy escribiendo actualmente un libro que se llama Tips Goyat, que son las mujeres fuego. De eso se trata mi proyecto este año, que ya está por concluir, se cierra en diciembre. Entonces, yo actualmente me dedico más al trabajo como independiente, a, digamos, algo informal. Me dedico mucho a hacer traducción, casi siempre, cada mes me llegan traducciones o trabajos de traducción del INE, del INEGI, del INALI, así con instituciones gubernamentales y que pues me pagan por cuartilla y eso es como algo aparte y aparte tengo una beca de esta de escritores y actualmente estamos dando unos talleres. Ahorita soy coordinadora de unos de lengua náhuatl. Yo no hablo náhuatl, estoy aprendiendo, yo hablo totonaco y estoy coordinando unos talleres de lengua náhuatl aquí en la montaña baja de Guerrero. Entonces, prácticamente mi tiempo se va en ese proyecto que es de medio año. Y anteriormente también por un año trabajé en el 2021 en un instituto que se llama Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, que es una academia de lenguas indígenas. Y también propusimos varios proyectos como el de Nido de Lenguas que se está ahorita ejecutando en el estado de Puebla, que es cuando se juntan los abuelitos con los niños para que socialicen, para que les hable todo en la lengua y que el propósito es que los niños aprendan la lengua o hablen la lengua, ¿no? Desde niños. Entonces, este proyecto también lo estuve coordinando y después nos salimos de la pandemia, nos vinimos a vivir al estado de Guerrero, mi esposo es de Guerrero y aquí es donde seguimos trabajando. Él también tiene una beca del Sistema Nacional de Creadores y yo tengo el FONCA, entonces, como dirían algunos, no trabajamos formalmente, pero estamos siempre creando y estamos escribiendo o publicando libros, antologías y sobre todo dando talleres. Yo trabajo también con la Secretaría del Estado de Puebla, que cada 2 o 3 meses damos talleres a niños, que son los laboratorios creativos. Y la intención es también que los niños a través de juegos, a través de dinámicas, se interesen en en la lengua originaria. También les enseñamos a escribir poesía, a escribir frases, todo en totonaco y en náhuatl junto con otra compañera.
Y eso he estado haciendo desde que salí en la universidad. El trabajo formal que tuve fue en este instituto que trabajé por casi 2 años y desde que me mudé aquí al estado de Guerrero, trabajo más en línea, desde haciendo traducciones y escribiendo, que eso es lo que hacemos, dando talleres y a veces me dedico mucho a los talleres de voluntariado, es decir, que no nos pagan, pero digamos, es más como trabajo comunitario, que vamos a los pueblos. Por ejemplo, ahorita no estoy en mi casa, ahorita estamos en un pueblo que se llama Tlachimaltepec, que está como a hora y media de donde vivo, y nos vinimos a darnos talleres de lengua náhuatl a muchachos de secundaria y de prepa, y que pues nos dan de comer aquí en la comunidad y nos regresamos otra vez. Entonces, en eso andamos, siempre estamos dando talleres, ayer también, antier también, y pues a eso nos dedicamos. Me dedico más como al trabajo de voluntariado, traducciones y pues dar talleres, y que me gusta mucho porque yo siendo hablante del totonaco, estoy ayudando a que los niños de lengua náhuatl sigan hablando, busco talleristas, los traemos para que conozcan también los niños, porque aquí en Guerrero hay mucho rezago educativo. De hecho, estamos en este proyecto de talleres de lengua náhuatl. Es el primero a nivel estado, a nivel del estado de Guerrero, es el primero que es de lengua náhuatl. Se hacen otros proyectos, por ejemplo, sobre la agricultura, sobre el agua, sobre cosas que la comunidad necesita, pero pensamos también que abordar la lengua originaria también es muy importante, estando en una zona de narcoviolencia muy marcada. Los muchachos ya no estudian ni la secundaria ni la preparatoria, y no hablemos de universidad porque aquí la universidad más cercana está en Chilpancingo, son a 2 horas, que es muy cerca. Por ejemplo, en la sierra, dice Lucianet que ella se hacía 2 horas a su casa, y para nosotros es cerca. Aquí, desde aquí a Chilpancingo son 2 horas, es la ciudad capital, pero los muchachos aquí no tienen interés en estudiar, y no hay difusión de universidades. Aquí también hay una intercultural, pero está muy abandonada, no hay estudiantes. Toda esta parte no se conoce que hay una escuela donde puedan aprender acerca de su lengua, o donde les puedan dar hospedaje, les puedan dar una beca. Es totalmente distinto. Yo veo mucho contraste con el estado de Puebla, que a veces pienso que hay un gran avance en cuanto a educación allá, en cuanto a salud también, y aquí pues estamos aportando nuestro granito de arena para que los estudiantes y más las mujeres puedan animarse a estudiar, y que también sus padres las dejen estudiar, porque pues aquí está muy complicado. Si en las ciudades y en el estado de Puebla es difícil acceder a la educación, aquí es mucho más fuerte, porque aquí de un pueblo a otro no pueden. Por ejemplo, si aquí no hay preparatoria, aquí en esta comunidad, y en la otra sí hay, no pueden ir los muchachos a estudiar ya, porque los pueblos están en constante pelea. Hay niños que ya no han regresado, o los papás que van a recoger sus hijos al otro pueblo ya aparecieron baleados. Ya es muy complicado. Entonces, desde abordar la lengua, desde la cultura, desde la educación, la salud, se vuelve mucho más complicado. Y pues estamos trabajando en esa parte, y pues estoy contenta, estoy muy feliz de poder trabajar algo que me gusta, que es la lengua originaria. Por ejemplo, yo tengo un niño, no les comenté, yo soy mamá de un niño de 5 años que hasta ahora ya es trilingüe, habla mi lengua originaria, que es el totonaco, habla el náhuatl, que es la lengua de su padre, y habla el español. Entonces, desde muy temprana edad ya puede hablar esas 3 lenguas, las mezcla a veces, pero es algo normal para su crecimiento. Después, cuando vaya a mi casa, habla totonaco con mis papás, y cuando está en la comunidad habla náhuatl, y ya sabe distinguir, distinguir algunas frases de tal lengua. Entonces, creo que también yo me siento muy contenta de esa parte, de que lo que decimos también lo hacemos, porque hay muchas personas que
dicen hacer algo, pues no, en realidad. Por eso, hablando de la lengua, hay muchos maestros que dan clases de lengua totonaca, de lengua náhuatl o de cualquiera de las 68 lenguas, pero sus hijos no hablan o no les interesa siquiera, ¿no? Ni siquiera saben identificar los sonidos de la lengua de sus padres. Y creo que la labor también está desde ahí. Claro, y sin duda este trabajo que tú vienes desarrollando como traductora, como portadora de la revitalización lingüística, ¿no? Para que las lenguas no dejen de practicarse, yo te observo, pues Alejandra, estrechamente relacionado con tu ser, con tu sentido de ser, estar y sentir, ¿no? Esta fuerte identidad de arraigo territorial, cultural, que ahora la llevas a otra comunidad, a otra cultura, es bastante importante, ¿no? Porque sin duda está presente esta identidad, esta identificación que tú tienes hacia los tuyos, hacia la lengua, hacia lo que son los pueblos originarios, lo estás trabajando en otros contextos y eso me parece muy rescatable. Bien, ahora pasando con Luz Janet, la misma pregunta. Luz Janet, si nos pudieras platicar en qué institución estás trabajando, cuáles son tus funciones principales, qué realizas, qué tanto te sientes identificada con el trabajo que tú desempeñas, qué ha sido lo más difícil y lo mismo si has enfrentado alguna situación de discriminación. Bueno, pues actualmente laboro en la Organización de Niños Totonacos AC en el municipio de Huehuetla. Aquí se atienden, son 4 regiones, está la región Huehuetla, está la región Amatlán, está región Ayotoshco y región Zaragoza, ¿no? Yo estoy a cargo de la coordinación en etapa de vida 2. Están divididas por etapas de vida. Etapa de vida 1 consiste de 0 a 5 años. Etapa de vida 2 es de 6 a 12 años. Y etapa de vida 3 es de 13 a 24 años, que es el rango de edad que se trabaja con afiliados aquí. En etapa de vida 1 se enfoca principalmente se dan programas a los niños afiliados, a toda la comunidad afiliada. Estos programas son programas que dependiendo del rango de edad que tenga el niño, por ejemplo, en etapa de vida 1 se trata de dar estos temas de el cuidado, la crianza positiva entre los padres y los hijos, ¿no? Las sesiones se llevan a cabo, bueno, de coordinaciones tenemos técnicos de programas, están las facilitadoras o promotoras comunitarias son las que de alguna manera, en su mayoría, son mujeres, y son ellas quienes se les capacita de manera mensual y dan las sesiones en las comunidades totonacas y nahuas, que son las que estamos trabajando. Y las promotoras pues son hablantes de la lengua y eso facilita mucho para poder dar la sesión, porque a veces en cada uno de los programas, ahorita se está implementando 2 programas. Es un programa que se llama Creciendo Contigo, que solamente es para etapa de vida 1, de 0 a 5 años. Y ya en la etapa de vida 2 y etapa de vida 3 y demás, bueno, otros grupos, se trabaja con el manual de Me Quiero, Me Cuido, ¿no? Anteriormente se trabajó con un programa de colección de apapachos. Este va enfocado más en la parte del autocuidado después también de lo que pasó con lo de la pandemia. Son temas que hablan sobre las emociones, de cómo nos sentimos. Hoy en día en nuestras comunidades es muy difícil a veces, pues, entablar una conversación que nos pregunten nuestros papás cómo nos sentimos, cómo estamos, ¿no? Luego a veces, bueno, en uno de los memes que aparecen ahí en el Facebook, cuando le dices a tu mamá que te sientes triste porque no sé, por tal razón, ¿no? Y dice, sí, pero ponte a barrer, ¿no? Entonces pareciera que sí es un meme así, pero es muy real en la vida de las comunidades también, porque no existe ese acercamiento, ¿no?
Y el objetivo como tal de estos programas es tener esta unión, es tener este acercamiento, es poner sobre la mesa que existen, que es muy importante nuestras emociones y que es muy valiosas tener que reconocerlas, ¿no? Las trabajamos, las sesiones se trabajan en nuestra lengua. Nosotros, bueno, ahorita yo estoy atendiendo 5 comunidades aquí en el municipio de Huehuetla, más aparte me corresponde coordinar la región Amatlán. Nos vamos turnando con los demás compañeros, somos 3 coordinadores en el área de programas. Yo estoy, bueno, en el área de programas, en la especialidad de etapa de vida 2. Y también se lleva a cabo, por ejemplo, en etapa de vida 1, con peso y talla de niños para ver si hay alguna desnutrición o detectar anemia, se canalizan esos niños. Está un área también que se llama protección infantil, justo esta área donde, aparte de estos grupos de rangos de edad que se trabajan, también se trabajan con líderes comunitarios, se dan sesiones con docentes y y la ventaja de ahorita es que tenemos ya tenemos una buena relación con las escuelas, y se imparten las sesiones en las escuelas, y esto es algo muy grande y muy fabuloso para nosotros, porque no solo impactamos para los niños afiliados, sino también para la comunidad, ¿no? Se dan también sesiones de Mapacui, que son madres, padres o cuidadores, porque muchas veces pensamos que con quienes crecimos son literal nuestra mamá biológica o nuestro papá biológico, pero en realidad no. A muchas veces nuestros cuidadores pueden ser nuestras abuelas, nuestros tíos, porque muchas mujeres luego también pues emigran a la ciudad y tienen que dejar sus hijos en las casas con sus mamás, ¿no? Pues me gusta mucho mi trabajo, ha sido de grandes retos de manera personal. Ha sido un trabajo que hemos estado llevando, y el apoyo con los demás compañeros. He conocido muchas áreas y demás actividades que no solo son como cuestiones de programas, sino también ver recursos, cómo vas a programar de aquí un año, cómo vas a distribuir, qué materiales vas a requerir, cómo vas a gestionar, el saber cómo vamos a capacitar a las personas, a los promotores. Los promotores voluntarios que están, al final de cuentas, solo se les da una beca, es una beca lo que se les aporta a ellos. Atendemos toda esta parte de las comunidades totonacas, no solo atendemos el municipio de Huehuetla, sino demás municipios. Y pues estoy muy contenta en ella, porque también hemos trabajado, por ejemplo, bueno, ahorita justamente estamos trabajando con el proyecto Lego, que son traducciones. Hace un año fue de 20 cápsulas, ahorita son de 40 cápsulas las que estamos traduciendo. Y estas traducciones pues no solo se crean porque sí, sino que al final también pues tienen una finalidad, ¿no? Y como tal, justo es la crianza positiva, el involucrar a los padres en la crianza de los hijos, porque muchas veces la única responsabilidad que se le da, pues, es la mamá, ¿no? Porque el papá, a lo mucho, pues, o sea, es muy común que un padre, pues, llegue de las horas, de su trabajo, llegue ya tarde, se dé un baño, va a cenar y se duerme, ¿no? Entonces al otro día es levantarse temprano, se vuelve a ir al campo y así, ¿no? Es como la vida. Entonces al final de cuentas la mamá es quien se queda en la casa, ¿no? Y para nosotros, pues que un papá le pregunte a su hija o a su hijo cómo está, cómo le fue, híjole, ya es mucho, ya es algo muy grande, algo muy significativo, algo que realmente te hace ver que pues tus papás te quieren, ¿no? A lo mejor no quiere decir que no te quieran si es que no te hablen, sino que es muy complicado tener esta comunicación, ¿no? Entonces, desde aquí trabajamos muchos proyectos también, trabajamos proyectos de huertos, ¿no? Se llevan algunos talleres. Estos talleres, la idea es darlos de manera lúdica, que no solo sea como de que yo sé todo, el que esté enfrente y se le da a los niños, ¿no? Sino que también es
un saber del otro, de la otra persona, ¿no? Es siempre buscar actividades muy lúdicas a través del juego, donde los niños puedan aprender estas actividades y llevan talleres pues desde pintura, ¿no? Todo es a través del juego, ¿no? Para que puedan irlas trabajando. Y pues bueno, además de este trabajo, pues también estoy colaborando en el Centro de Estudios Superiores Indígenas OYOM, que es el CSIC, es una preparatoria donde se imparten materias, pues desde las comunidades se crean jóvenes que a lo mejor no se tiene como la idea de que terminando la preparatoria entres a fuerza a una universidad si no quieres, pero mínimo tengas estos conocimientos porque se dan talleres de artesanías, se dan talleres de bordados, se dan talleres de panadería. Entonces, al final de cuentas, si tú terminas tu preparatoria y no quieres seguir estudiando, tampoco es como de juzgar o señalar de que por qué no sigues, ¿no? Pero a lo mejor si te gusta la panadería, si te gusta esto, pues aquí te damos las herramientas y lo puedas ejecutar después, ¿no? Y actualmente estoy impartiendo algunas clases por ahí los días sábados, imparto la lengua totonaca también. Lo que disfruto mucho de mis sesiones con los chicos, porque justamente a través de todo lo que yo pasé, todo lo que yo viví, es no imponer variantes, es muy bonito porque es tu variante y es la variante de los chicos y vienen de diferentes comunidades y es toda una diversidad de totonacos ahí en las variantes lingüísticas y entonces creamos materiales didácticos pues demás actividades donde puedan facilitar el aprendizaje de los chicos, ¿no? Y pues además de este trabajo, pues también de igual manera me llegan como algunas traducciones que pueda trabajarlas, ya las trabajo como muy fuera de mi trabajo laboral, bueno, actualmente igual estoy haciendo algunos materiales, bueno, una idea que me surgió ahí junto con una compañera que ella me decía que le gustaría mucho aprender la lengua, ¿no? Pero a veces las sesiones, pues damos sesiones o se dan clases como en línea, pero solo es como tener esa sesión y ya, ¿no? Entonces le digo, ay, no, pues sí, a través de lo que estábamos platicando se me ocurrió trabajar algunas actividades, imprimirlas y a lo mejor pues empezar a difundirlas, ¿no? Actividades desde muy prácticas para que puedan aprenderse los números a través de algunas imágenes. Y pues sí, también, al igual que Cruz, tengo una nena de 2 años. Me gusta mucho cómo ella empieza también a entablar la conversación en totonaco. A veces nos parece muy gracioso porque yo hablo totonaco, pero es el totonaco de Atlequizayán y comprendo la variante de aquí de Huehuetla, pero resulta que mi niña se adapta más a la variante de Huehuetla, ¿no? Entonces luego me dice como frases de tucú, me dice, y yo así como de, no, pues no, así no decimos, ¿no? Y al final digo, lo importante es ver cómo existe toda esta combinación y cuando estoy en mi casa empieza a hablar como pues la variante de mi casa, ¿no? Ella no podrá hablar como pues otras lenguas, pero al menos está conociendo estas variantes de estas comunidades, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Y pues de igual manera aprende de las dos, a veces pues sí se le confunde o mezcla algunas palabras, como se cayó chuchut mamá, luego así me dice, ¿no? Pero ahí vamos aprendiendo, ¿no? Entonces estoy muy encariñada con todo el trabajo que se hace, todas las experiencias que he vivido me han servido para hacer muchas cosas. Y en cuanto a la discriminación, pues creo que en algunos trabajos que he tenido, pues como tal sí he sentido un poco esa parte como de la opresión porque es el hecho de que tú seas mujer y más cuando diriges a un hombre o diriges a un grupo de hombres, ¿no? Es complicado porque ya desde la comunidad incluso te ven de que, pues es que tú estás joven o sí estudiaste o casi que haces aquí, ¿no?
y más en esos tiempos, pero me ha motivado y lo que más me ha motivado ahora es justo con las que estoy trabajando en mi grupo, la mayoría son mujeres y las veo y todo lo que han tenido que pasar y digo, híjole, todavía hay mucho que hay que trabajar para nuestras comunidades y sobre todo para las mujeres, porque a veces yo digo que lo más triste es cuando a veces nos juzgamos entre nosotras mujeres, porque sí es cierto, existe el machismo, existe la discriminación, existe toda esta parte de que los hombres son quienes son más señalados en esta parte de que son quienes ejercen este tipo de violencia, pero entre un abrir y cerrar de ojos también existe pues parte de la violencia entre mujeres mismas, porque a veces, por ejemplo, cuando una mujer va a estudiar, es como decir, ay, cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a lograr? ¿No? Pero ya son comentarios de mujeres también, entonces es como de, no creo que pueda, es que no, ¿no? Entonces, es muy triste porque pues se supone que nosotras tenemos que de alguna manera pues vernos por nosotras y no solo por nosotras, sino por las nuevas generaciones quienes vienen, porque el día de mañana pues tenemos hijos, tenemos hijas y no importa si sean niños, el día de mañana también va a tener hijos, hijas y pues es lo mismo que va a ir pasando, ¿no? Entonces creo que es de reflexionar y concientizar toda esta parte. Claro que sí. Janet, pues muchas gracias por comentar esta parte tan importante de tu trayectoria laboral y sobre todo esta lucha continua, ¿no? Estos testimonios que ustedes están poniendo de manifiesto para avanzar en términos tanto cuantitativos como cualitativos en ese progreso de identidad femenina de género y la lucha, ¿no?, contra la igualdad, para tener una igualdad de género. Entonces, bueno, vamos a cerrar, ya está muy interesante la charla, muchas gracias, pero para dar oportunidad a que hagan preguntas o que tengan comentarios, si nos pueden exponer brevemente en un minutito para cerrar, cómo invitar a más mujeres indígenas a trabajar temas de interculturalidad y género. Brevemente. Gracias. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Sí, claro. Ya para cerrar, ¿cómo invitar a más mujeres indígenas a trabajar estos temas de interculturalidad y de género? Bueno, pues yo creo que si lo trabajamos desde las comunidades, por ejemplo, yo aquí vivo en un pueblo náhuatl y es en donde las mujeres no tienen opinión, no participan las mujeres, por ejemplo, en las asambleas, sí, pero como oyentes, pero no como que expongan sus ideas o que propongan algo y que porque piensan que las ideas nacen de los hombres y que todo lo que digan los hombres es lo correcto o lo que se tiene que hacer o lo que nos va a llevar a un buen camino. Entonces yo creo que sería muy interesante, muy bueno trabajar esa parte de involucrarse en temas de la comunidad. Eh, por ejemplo, yo aquí ya vine a alborotar a la comunidad porque yo participo mucho. Me gusta mucho, ahorita mi esposo tiene un cargo comunitario. Es un cargo que te asigna la comunidad. No es como en el estado de Puebla que te pones tú y te votan y al que gane es el que queda. Aquí te pone la comunidad, y no tienes opción de rechazar. Si lo rechazas, te expulsan de la comunidad, es decir, te quitan tus terrenos, te quitan tu casa y ya no puedes entrar a la comunidad porque no quieres aportar. Entonces, nosotros nos vinimos a vivir aquí y medio año de vivir aquí nos pusieron en un cargo y aquí el que decide todo es el hombre, pero yo siempre he estado ahí también dando malas ideas, que hagamos esto, que hagamos el otro, hay que dar talleres a los niños, que hay que dar talleres a los jóvenes, y justo como que también ya toda la experiencia que hemos tenido afuera de la comunidad, que cosas que yo también veía en mi comunidad y los tratamos de implementar aquí de que las mujeres participen, de que las mujeres también tenemos buenas ideas,
Y creo que he estado trabajando muy poco esa parte, pero yo siempre invito a las mujeres, a las que hablan una lengua originaria, que primeramente sepan que nosotros también somos muy importantes, al igual que los hombres, que también podemos trabajar, también podemos estudiar, porque tenemos la misma capacidad, ¿no? Somos seres humanos y todos tenemos lo mismo. Tenemos también podemos pensar, podemos hacer lo que nosotros queramos ser doctoras, ser eh, eh, enfermeras, maestras, trabajar en un banco, trabajar en alguna empresa, en lo que nosotros queramos, ¿no? Incluso astronautas, científicas, investigadoras, y eso creo que primeramente se trabaja la concientización o la sensibilización, porque cuando una mujer conoce sus derechos y una mujer sabe lo que es capaz de hacer, entonces ya no tiene limitaciones, ya puede trabajar por sí sola. Y aquí en la comunidad se ve mucho que una mujer no puede estar sola porque es vulnerable a los comentarios de los hombres o de la propia comunidad, incluso de otras mujeres. Y creo que las mujeres somos muy, nos atacamos mucho entre nosotras, y creo que cuando aprendamos a convivir y a apoyarnos unas con otras, creo que va a haber menos discriminación, va a haber menos racismo, menos violencia, tanto intrafamiliar como pues en la sociedad. Y creo que se deben trabajar, empezando por nuestra comunidad, incluso por en nuestra propia familia. Hay que platicarles a nuestras hermanas, a nuestros hijos, nuestras abuelas, nuestras suegras, la importancia que tenemos las mujeres y que también valemos. Muy bien. Luz Janet, por favor, brevemente para ir cerrando, y por favor si pueden ir anotando sus comentarios o preguntas, o dejamos al final de la sesión el micrófono abierto para quien quiera hacerles preguntas y comentarios a las comentaristas, a las ponentes, perdón. Sí, claro. Yo creo que justo desde que, bueno, yo lo veo de la experiencia de aquí, muchas mujeres cuando se les habla temas sobre derechos que nosotras tenemos, es como de decir, ¿y si lo tenemos? ¿No? Ha habido comentarios de que eso sí existe. No, claro que sí existe, tenemos estos derechos, ¿no? Ahí para mí ya es un primer paso porque muchas veces no se llega la información hacia las comunidades, se llega la información hacia el ayuntamiento o hacia la zona céntrica, ¿no? Pero a veces nuestras comunidades pues están a distancia de la zona céntrica, viven ya en condiciones donde ya no entran la carretera, donde tienen que caminar 2 horas para llegar a sus hogares, ¿no? Y sobre todo, pues justo la sensibilización con estos temas, ¿no? Porque antes de empezar a trabajar con otras, yo creo que debemos empezar a trabajar con nosotras mismas, de tener esta sensibilización con estos temas, y sobre todo el decir que al final también nosotras valemos, que al final nosotras también nos queremos, ¿no? Y para querernos y querer a otras mujeres hay que tener esa fuerza para decir, no vamos a permitir más este tipo de violencias, no vamos a permitir más este tipo de tratos, ¿no? Y a veces pareciera ser que suene muy fácil, pero tan solo el reconocer que tenemos nuestros derechos es algo muy importante para las comunidades, y que muchas veces hasta hoy en día lo desconocen, de verdad que todavía lo desconocen, porque tan solo para algunos temas sigue siendo un tabú en las comunidades que se vive. Entonces, que llegue la información en las comunidades, en este tipo de actividades que se lleven a cabo, creo que ya es un punto muy grande, y un paso que nos va a llevar a lo que nosotras queremos. Y sobre todo, pues es el querernos, y sobre todo valorarnos, saber que nosotras somos importantes también, y que al igual que los hombres tenemos los mismos derechos. Híjole, pues muchísimas pistas, muchas aristas para reflexionar sobre el tema. Muy agradecida, Luz Janet y Cruz Alejandra, por estas ideas y por estas inquietudes, y sobre todo por estas acciones, ¿no? Por todas estas ideas traducidas a acciones
que están llevando a cabo en sus comunidades, que están desarrollando en diferentes momentos, lugares y circunstancias. Es bastante interesante. Por aquí tenemos un primer comentario que nace de la empatía y a mí me llena de felicidad y de verdad me llega, de Teresa Matadamas, que dice: felicidades a las ponentes, mujeres con un valor para enfrentar los retos de la familia, la permanencia de mantener la cultura y los vestigios de nuestra nación. Felicidades a esas mujeres luchadoras. Muchas gracias por tu comentario, Teresa. ¿Alguien más quisiera platicar o comentar algo? Doctora Edilma. Ay, yo. Adelante, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, yo, ¿sí se me escuchan bien? Sí, doctora, te escuchamos Sí, muy sí. bien. Adelante. Sí, yo estoy, pues, muchísimas felicidades. Primeramente, felicito a la doctora Rocío por siempre su sensibilidad, su forma tan bonita, tanta sororidad, tanta fortaleza en el sentido pedagógico y reconocer y traer ahí, acompañar a ustedes, cosa que yo, o sea, viví ahí en la universidad. Y que por más que estemos ahí lejos, siempre ustedes van a contar con nosotras. Esto, por supuesto, y la doctora Rocío ahí está como que mucho más cercana que yo, que estoy acá del otro lado del continente, vaya, estoy en el Atlántico, entonces es un poquito complicado. Pero sí estoy con ustedes, felicito mucho, o sea, no saben la felicidad que me da. Qué orgullo. Hoy tenemos dos mujeres hecha y derecha. Mujeres donde, o sea, ya están escribiendo sus huellas en la historia de las mujeres de la Sierra Norte del estado de Puebla. Y eso es lo más bonito y lo más, digamos, increíble, ¿no? Yo veía llegar ahí las chiquitas, niñitas, todavía tienen carita de chiquitas, niñitas, pero qué bonito, se transformaron en unas profesionistas. Y pues que le digo, Cruz, pues que cuando le pregunten, o sea, ¿no? Que a qué te dedicas, pues dígales que eres a mucha honra, ¿no? Una creacionista, es de esto que se trata. Ustedes son creacionistas, no son creadoras, son creacionistas porque estimulan, promueven y fomentan, ¿no? Cosas. O sea, ustedes son revolucionarias en el sentido de la palabra misma, ¿no? Y de eso se trata, porque la educación es su mayor labor, ¿no? Es su mayor fortaleza. No hay empleo, no hay trabajo. Hay fortaleza que se llama ser y creer en la educación, y esto ustedes sí lo creen, sí tiene ahí en sus vidas. Yo estoy muy contenta. Gracias, doctora, por esta tarde tan bonita, ¿no? Cuenten conmigo y bueno, pues si ya son trilingüe, o sea, uno más, uno menos, pues que aprendan portugués para venir aquí a apoyarme. Yo necesito de ustedes acá en Brasil. Un abrazo, cuídense mucho, mis amores, y felicidades. Qué bonito. Gracias, doctora. Al contrario, muchísimas gracias, doctora, por sus finos comentarios y tomen en cuenta esto, que la postura de la doctora Edilma no es desde fuera, sino ha vivido en la Sierra Norte de Puebla y comprende todo este contexto sociocultural bastante importante, ¿no? Este contexto formativo que las ha llevado a consolidar sus estudios y finalmente a estas trayectorias laborales étnicas que nos interesa mucho enfatizar en un contexto institucional del Politécnico, donde estamos un poquito desvinculados con estas tradiciones y con estas cosmovisiones y sobre todo cómo se generan otros conocimientos que son igualmente importantes, igualmente válidos, ¿no? De ello hablamos en las etnociencias, ¿no? Tratamos de equilibrar tanto el conocimiento científico occidental como los conocimientos y los saberes tradicionales, ancestrales de nuestras culturas de origen.
Bien, por ahí, ¿alguien más que quisiera participar? Tenemos aquí en el chat un comentario más de Elizabeth Anel Cariño, que nos comenta: mis felicitaciones a las ponentes por su dedicación y trabajo que han realizado para llegar hasta donde están, para llegar al lugar que están ocupando actualmente. Gracias, Anel, por tus importantes comentarios. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Por aquí, Cruz Alejandra dice que aquí pueden descargar mi libro bilingüe Totonaco Español. Muchas gracias, Cruz, por compartirnos el link. Ahí sí lo pueden ver. Tiene el link. Las hijas del uno. María Fernanda Bautista dice que qué gran orgullo que no se hayan dejado vencer por nada ni nadie. Felicidades. Nos unimos a estas sinceras felicitaciones, muchachas. Enhorabuena por la obra, dice la maestra, la doctora Edilma. Muchas gracias, doctora. Por aquí hay otro comentario. Muchas felicidades a las ponentes. Es un honor poder conocerlas y poner estos temas sobre la mesa que son tan necesarios. Gracias a quien mandó este comentario. Al estar hoy aquí con sus historias y con toda la resiliencia, y que son un gran ejemplo para las nuevas generaciones. Sin lugar a dudas, esto es un importante ejemplo para estas mujeres indígenas que quieren incursionar y quieren salir adelante y dejar atrás patrones convencionales que no son tan convenientes en el pleno siglo XXI. María Fernanda Ríos dice: excelente ponencia, felicidades. ¿Alguien más quisiera comentar? Muchas gracias, Fernanda, por tu comentario. Pues, si ustedes quisieran agregar algo más para cerrar, por supuesto, Cruz Alejandra tiene más materiales. Si quieren contactarla, si nos quieres dejar tu correo para compartir tus libros, pues con mucho gusto. Vanessa Vázquez dice: muchas felicidades a las ponentes. Son un gran ejemplo de salir adelante, aún con las adversidades, por supuesto. Ya lo han expuesto, ¿no? Estas adversidades en el medio rural que caracteriza y que moldea y que históricamente ha determinado situaciones injustas, situaciones de inequidad, situaciones de marginalidad con las que tienen que luchar todos los días. Y también, si nos quieres dejar, gracias, Alejandra, aquí está el correo de Cruz Alejandra por si les hace falta, y también con gusto nos puede compartir Luz Janet su correo electrónico. Y pues agradecer mucho a la coordinadora de la red de género, la contadora Ana María. Si quieres cerrar, Anita, muchas gracias. Pues muchas gracias, Luz Janet, Cruz Alejandra. Muy bonita plática, conversatorio, aprendimos mucho. Creo que muy pocas veces se habla de este tema, de lo difícil que es el que ustedes puedan irse superando. Son un gran ejemplo como mujeres que han salido adelante. Muchas gracias, en verdad, maestra, doctora Rocío. Muchas gracias por haber contactado a Luz Janet y a Luz Alejandra para este conversatorio.